¿Cómo aprenden quienes están enseñándole a nuestros hijos y cómo ha sido el perfeccionamiento docente durante estos tiempos de pandemia? Mi siguiente invitada es Nadia de León, ella es directora del Centro de Investigación Educativa de Panamá, el CIEDU, y pues es la pregunta, ¿realmente ha habido avances en la educación de los docentes? ¿Han ido actualizándose? ¿Cómo fue su ampliación de conocimientos durante estos 2 largos años de clases virtuales? Nadia de León, buenos días. No te escucho, Nadia. Si enciendes el micrófono y para empezar esta entrevista, porque, pues, ¿cómo ha sido esta educación de los docentes? Muchos de ellos en tecnologías que ni siquiera conocían antes de la pandemia. Realmente fueron absorbiendo ese conocimiento en un momento en el cual, pues si hubo algo que se desarrolló durante la pandemia fue tener acceso a fuentes de información diversas. Nadia de León, buenos días. Así es. Buenos días. Nosotros estuvimos haciendo este estudio sobre el perfeccionamiento docente en el país y lo iniciamos en el 2020, justo antes de la pandemia. Y la pandemia nos agarró en medio del estudio. Claro. Y precisamente tuvimos que cambiar incluso todo el marco del estudio. Y por supuesto yo creo que la tecnología hubiera salido como una necesidad de perfeccionamiento de todas maneras, pero como tal dices, tomó una prioridad mucho más importante y yo diría que en 2 direcciones. Una de las cosas que salió mucho a relucir es el contenido del perfeccionamiento que los docentes necesitan. Ellos solicitan que haya más perfeccionamiento en las materias específicas que enseñan. El docente de español necesita perfeccionamiento en cómo enseña español y el de matemáticas en matemáticas, y no hay suficiente ahora mismo. También nosotros encontramos que hacía falta más profundidad en el perfeccionamiento en pedagogía, de conocimientos de pedagogía. Y en tecnología, por supuesto. Ellos decían, necesitamos saber cómo usar la tecnología para enseñar, y necesitamos saber qué enseñarles a los estudiantes de tecnología. Eso en cuanto a qué aprenden. Pero también la tecnología surgió como un tema de una de las barreras de accesibilidad. Un tema que notamos mucho era que hay varias barreras que ahora mismo están dificultando el perfeccionamiento docente y una de ellas es accesibilidad. La tecnología nos puede ayudar a llegar a más docentes con perfeccionamiento en todo el país, pero solamente si tenemos acceso a dispositivos y acceso a conectividad, que son cosas que todavía nos están causando un reto. Pero si no tienen ese acceso a la conectividad, Nadia, si no tienen ese acceso a conectividad, ¿cómo dieron clase 2 años? Eso fue muy difícil. El estudio no se trata de eso, pero sí, precisamente refleja el mismo problema. Tanto los docentes como los estudiantes tienen dificultades en acceso a la conectividad y a los dispositivos. Y ahora mismo hay un proyecto de ley, no un proyecto de ley, una ley que avanzó, pero un proyecto ahora para aplicarlo y avanzar en que en el futuro no nos vuelva a agarrar de la misma manera. Y yo creo que toda la ciudadanía debería estar atento a cómo avanza ese proyecto. La pregunta es, pues, ¿cuáles son los resultados de los profesores panameños versus, no sé si fue un estudio internacional, versus qué hicieron los profesores colombianos, ticos o salvadoreños, guatemaltecos? Es decir, ¿qué hicieron versus el resto de los países del área? Sí, el estudio es sobre las necesidades de perfeccionamiento y sí comparamos con otros países en cuanto a cuáles son las mejores prácticas de perfeccionamiento docente. Los docentes, aunque reciban la mejor formación inicial, por supuesto que tenemos que estarnos continuamente mejorando. Entonces, que el sistema tenga una buena manera de perfeccionar a los docentes continuamente es clave. Entonces, este diagnóstico es muy importante. Y además, en nuestro sistema todavía tenemos fallas importantes en la formación inicial docente. Así que poder dar un perfeccionamiento a los docentes ahora en práctica es un problema que tenemos que realmente solucionar. Entonces, ahí es que estábamos mirando con profundidad. Y ahí vemos que ciertamente
comparado a las mejores prácticas, Sí. y además comparado a lo que los docentes en Panamá están pidiendo. Hay unas cosas que los docentes panameños están pidiendo y que sabemos que son las mejores prácticas, así que deberíamos poder cambiar rápidamente. Una es que el perfeccionamiento tiene que ser a largo plazo. Sí. No puede ser solamente una semana y después se acabó y no tiene ninguna continuidad. Tiene que durar todo el año. Y además tiene que tener seguimiento en el aula. No puedo yo darte un taller una semana y después dejarte solito que lo apliques en el aula. Buena suerte. Hay que llevar a alguien al aula que sea como un coach, alguien que te dé seguimiento y que te ayude a aplicarlo en el aula poco a poco. Bueno, ojalá así sea. Nadia de León, directora del Centro de Investigación Educativa de Panamá. Gracias. Y esta es la posición que hay de nuestros docentes. Claro. Bueno.